Hablaban ahorita de un desafío en el libro de Oseas, y es que sí es bien grande porque Oseas predicó en un tiempo de mucha convulsión política y una decadencia espiritual tremenda en Israel. El adulterio, la fornicación espiritual de la que habla el Señor es muy grande, pero también era un adulterio y una fornicación físicas, robos, asesinatos, mentiras, todo esto rodeaba todo lo que tenía que ver con el pueblo. Entonces, en medio de este contexto, Dios les anuncia el juicio, pero el anuncio de un juicio tiene una finalidad muy grande, y es que el pueblo vuelva al Señor. Ahora, no quiere decir que les va a quitar el juicio, sino que les advierte lo que va a pasar, pero también les dice que lo que Él pretende es que una vez quitada toda esa idolatría, todo esto que los aleja del pecado, entonces vuelvan sus ojos a Él. Y esto es lo que hemos visto en los primeros 4 capítulos de Oseas. Y hoy vamos a mirar en los 3 capítulos siguientes, capítulos 5, 6 y 7, cómo hay un llamado al arrepentimiento, cómo Dios llama al pueblo al arrepentimiento, pero ese arrepentimiento no es genuino, ese arrepentimiento es un arrepentimiento falso, y lo que muestra es que ellos viven de puras apariencias. Vamos entonces a darle gracias al Señor, porque así como el Señor le advierte a este pueblo y el pueblo no escucha, la verdad es que no podemos alejarnos de nuestra propia realidad, y nosotros vivimos las consecuencias de nuestro propio pecado. El mundo entero vive las consecuencias del pecado, y si bien hay personas que podemos escuchar la voz de Dios y seguir su voluntad, lo cierto es que el mundo entero, como un conglomerado humano, le da la espalda a las cosas del Señor, y todos nosotros sufrimos. El juicio para todos nosotros está advertido, pero la humanidad simplemente vaga en sus propios delirios, en sus propias pasiones, en sus propias cosas, y le da la espalda al Señor. Mi Señor, esta es la realidad que vivimos. Un mundo lleno de apariencias, un mundo en el cual muchas personas dicen que creen en ti, que te conocen, Señor, pero la manera como viven, la manera como actúan, la manera, Señor, cómo se relacionan con otros, muestra un total desconocimiento de Dios, no solamente en la parte de su santidad, sino en la parte de su amor, su misericordia, la justicia. Ayúdanos a entender todo este mensaje y a comprender la magnitud del adulterio que tenemos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a ver en estos 3 capítulos, 5, 6 y 7, lo que el Señor advierte sobre las apariencias. Y Él utiliza algunas metáforas, una de ellas la de una torta no volteada. Por eso este mensaje lo llamo el peligro de las apariencias, crudos por dentro, quemados por fuera. Muy bien. Cada uno de estos 3 capítulos hace un énfasis especial en un aspecto que vamos a destacar. El capítulo 5 habla de la gravedad del pecado. Y es que miren, el pecado en Israel es un pecado deliberado. No es que, pequé porque sí, porque de pronto yo no sabía, no conocía, sino que es un pecado deliberado. Israel sabe de Dios, Israel conoce a Dios a través de las Escrituras, pero Israel decidió alejarse de Dios. Eso es cierto. ¿Y cómo vemos esto? ¿Y a quién Dios le asigna la culpa?
En el capítulo 5, versículos 1 y 2, miren. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Entonces, miren esto. ¿Cuál es el propósito de estas metáforas? ¿Qué es esto de ellos haber sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor? Pues lo primero es que esos lugares geográficos lo que muestran es que el pecado en Israel estaba generalizado, de lado a lado, en el pueblo de Israel. Por toda parte estaba generalizado. Pero el Señor le habla de manera muy especial a sacerdotes y a los líderes, porque ellos, en lugar de proteger al pueblo, lo que hacían era atraparlos, en lugar de ayudarles. Lo que hacían ellos era motivar a la gente a que adorara en lugares que Dios no había mandado que adoraran, y que lo hicieran a través de sacerdotes que no cumplían con las normas que Dios había dado, pero la gente iba. La gente conocía la palabra de Dios, no pueden decir que no lo conocían. Cuando se dio la separación entre el pueblo del norte y el pueblo del sur, todo el pueblo era instruido en la palabra del Señor. Se dio una división política, pero el hecho de tener una división política no quiere decir que haya un cambio teológico. Dios no cambia ni se muda. Fueron ellos los que, aprovechando ese problema político, decidieron incluir otros lugares de adoración, pero todo era por motivos políticos. Entonces, estos líderes y sacerdotes lo que hacen es que llevan al pueblo a errar, a equivocarse. Eso, ¿y cómo lo hacían? Miren, los llevaban a estos sitios de adoración y decían, vamos a adorar a Dios, pero al mismo tiempo ahí adoraban a Baal, el dios de la fertilidad. De esa manera ellos lo hacían. Entonces, eso se conoce como sincretismo religioso, cuando cogían, en algunos tiempos tomaban, como cuando tenían necesidades en la parte de los cultivos y todo, hacían adoraciones a los Baales, pero al mismo tiempo hacían adoraciones a Dios. Yo creo que eso lo vemos, eso no es solamente de esa época, sino que es de ahora. Y por eso hay que estar muy atentos, porque si bien hay gran culpa en las personas que nos dirigimos a los demás y que le decimos al pueblo, a las ovejas, les decimos esto es palabra de Dios, es obligatorio para la oveja aplicar lo que es su propio discernimiento, porque Dios se lo da, y confrontarse con las mismas escrituras. Uno no se puede quedar con lo que le dicen, simplemente porque un discurso le parece bien, porque unas palabras le parecen buenas, atractivas o convenientes. Hay que mirarlo con respecto a lo que es la palabra del Señor. Y el pueblo se dejó llevar por conveniencia. Fueron pecados deliberados. Ellos adoraban a los Baales en los mismos sitios que adoraban a Dios. O así no lo hicieran exactamente en el mismo lugar de adoración, lo hacían. Algo así como cuando uno de lunes a sábado tiene una vida completamente separada de Dios, pero el domingo lo dedica al Señor. Entonces eso incluye venir al culto muy juiciosos, muy adoctrinados, como diciendo, Señor, aquí estoy. Pero el resto de la semana, ¿cuál es el tributo que yo doy a Dios? Eso era lo que le pasaba al pueblo. ¿Y saben qué es lo más grave de esto? Está en los versículos 4 al 6 del capítulo 5. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos,
Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. Entonces miremos esto, que esta es la parte más grave, porque es que un pueblo no busca convertirse al Señor porque no lo conoce. Recuerdan que hemos visto en el capítulo 4, dice que el gran problema de este pueblo es que no conocían a Dios y que había pura mentira entre ellos. Entonces, al no conocer a Dios, no lo van a buscar. Y ellos, en su orgullo, en su soberbia, en su prepotencia, ellos van a continuar en esos mismos pecados, y esos pecados son los que los hacen tropezar y los llevan a la ruina. Y uno dice, bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué los van a llevar a la ruina? Recordemos cuando vimos en el capítulo 4 que ellos lo que hacían era vivir por completo en una sociedad llena de mentiras, de engaños, fornicaciones, adulterios, homicidios. Cuando uno deliberadamente persiste en eso, ¿a quién va a perjudicar? ¿Al mismo pueblo? ¿A quién perjudica la corrupción y la maldad? Al mismo pueblo. Entonces, que en el pueblo hay unos que pueden no cometer esos pecados, pero igual sufren las consecuencias de ellos. Entonces, eso es lo que el Señor les dice, que ellos realmente no pensaban en convertirse a Dios y ellos insistían en sus holocaustos. Mire, y el Señor les dice, con sus vacas y sus ovejas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. Es inevitable que nosotros vamos a Isaías en el capítulo 1. Isaías estaba predicando de igual manera, y miren con la contundencia que Isaías lo dice, capítulo 1 desde el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a mí a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Como decimos aquí, más claro no canta un gallo. Muy bien, entonces ellos lo que tenían era un arrepentimiento superficial y el Señor lo sabe. ¿Para qué llevarle vacas y ovejas? Por eso dice, ustedes vendrán con las vacas y las ovejas, buscando a Jehová, pero Él no está. De nada va a servir eso. Y es que miren, vamos a ver que el pueblo lo que le da al Señor es una respuesta vacía. Es una confesión que no tiene ni una sola palabra de arrepentimiento. Y el Señor conoce, Él sabe, Él pesa la sinceridad de los corazones. Capítulo 6, versículos 1 al 3.
venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Vamos a leer primero hasta ahí. ¿Por qué lo dice Él? ¿Por qué dice esto y quién lo dice de esta manera? Mire, lo dicen los mismos sacerdotes y lo dicen motivados por palabras de juicio que el Señor les está dando. Cuando Él les da las palabras de juicio, miren de la forma que Él lo hace. Él les dice que les va a retirar su presencia, pero también les dice cuándo lo van a buscar a Él. Capítulo 5, versículo 15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Entonces ahí es donde empata ese capítulo 6. Cuando el Señor hace una advertencia de estas, que la hace vez tras vez, en todo el capítulo 4 y en el 5, ¿qué debería hacer el pueblo? Arrepentirse por completo, pero realmente ellos lo que hacen es buscar a Dios para escaparse del juicio, no más. Es lo único que van a hacer. Entonces, ahí es donde dice, algo así como esto, vamos a primero entenderlo parafraseado para que luego comprendamos bien la palabra del Señor. Aquí los mismos sacerdotes lo que están haciendo es confrontando dos tipos de culto y de adoración, como lo hacían con Baal, como lo creen ellos que lo deben hacer con el Señor. Entonces, cuando el Señor dice que en su angustia lo van a buscar, que ahí irán detrás de Él cuando sufran el peso del juicio, entonces mire los sacerdotes, lo que les dicen, lo que le dicen al pueblo, llevándolos como a ese arrepentimiento superficial. Mire, venid y volvamos a Jehová. ¿Quién lo dice? Los mismos sacerdotes. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Miren lo que ellos están haciendo. Sí, a veces parece como que Jehová no está, le dicen ellos al pueblo. Pero, ¿y acaso no pasa lo mismo con Baal? Baal muere en invierno, pero Baal resucita en la primavera de cada año. Recordemos que este Baal era de los cultivos, de la fertilidad de la tierra. A él era el que le hacían todas esas adoraciones. Entonces, por eso intentan describir a Dios, pero tienen un conocimiento deficiente de Dios. Lo que le están diciendo a la gente es, miren, esto es muy similar, como si le dijera al pueblo, esto es muy similar, miren, igualito a lo que pasa con Baal, que en el invierno se apaga, porque en el invierno no hay productividad, no hay cosas de esas. De la misma manera puede pasar con Dios, que Dios parece que se aleja, pero por ahí en la primavera vemos que resucita Baal de la misma manera. Busquemos al Señor, busquemos a Jehová, llevémosle vacas, llevémosle ovejas, llevémosle sacrificios para que Él vuelva a nosotros. Esos son cultos distorsionados, maneras distorsionadas de llegar a Dios, y de esa manera los sacerdotes conducían al pueblo. Pero vuelvo y les repito, un pueblo conocedor de las Escrituras, pero que se acomodan porque finalmente lo que les interesaba era el tema de la productividad y tener la bendición de Dios, como con un temor a que Dios dejara de bendecirlos, sin tener en cuenta que la bendición de Dios se aleja cuando el pueblo invoca, adora, sigue a un Baal, a cualquier Baal,
a cualquier Baal con el cual están rompiendo esa comunión con el Señor. Entonces mire lo que se pregunta el Señor. Ante semejante desconocimiento de quién es Dios, ante semejante manera de conducir al pueblo, mire cómo dice el Señor, ahí en el capítulo 6, versículos 4 al 6. ¿Qué haré a ti, Efraín? Piensen nada más como si el Señor, cuando ve la manera en que los sacerdotes están dirigiendo al pueblo, dice: ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá, norte y sur? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con la palabra de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, reafirmando lo mismo que decía Isaías. Entonces, es como si les dijera: tantas advertencias que les he hecho, de tantas maneras que a través de las palabras dichas por los profetas les ha llegado a ustedes a los oídos, pero eso está cayendo como en saco roto. ¿Qué es lo que pasa con lo que yo les mando a decir? ¿Qué más tendré que hacer para que abandonen los ídolos, para que se vuelvan a mí? Ustedes son como una neblina, como un rocío de la mañana. No es sino que salga un poquito de sol. ¿Y qué pasa con el rocío de la mañana? Con la neblina desaparece. Miren, esta falsa adoración que hacía el pueblo a Dios es un engaño que rompe por completo la relación con Dios. ¿Y saben qué es lo peor? No la reemplazan con nada. Porque lo cierto, lo completamente cierto es que el juicio de Dios les llegó. Entonces, no está la bendición de Dios, pero ¿quién dijo que Baal los bendecía? No es cierto que Baal los bendecía. Si nosotros le atribuimos la productividad de la tierra a los cultos que le hacen a los Baales, le estaríamos dando a los Baales un puesto equivalente al puesto de Dios, un poder equivalente al poder de Dios. No, eso es algo que ellos creían, pero es algo que no tiene ningún asidero, porque toda bendición proviene de Dios. Todo, absolutamente todo, el aire, el agua, el sol, la productividad en la tierra, todo depende de Dios, no depende de falsos dioses, ni de árboles, ni de tantas cosas como ellos creían que era. Entonces, Dios sabe cuál es la equivocación del pueblo, pero Dios tiene muy claro qué es lo que quiere del pueblo y quiere de nosotros. Quiere misericordia y no una falsa piedad. No quiere sacrificios inútiles. Él lo que quiere es conocimiento de Dios. ¿Y quién conoce a Dios? El que oye y pone en práctica su palabra. Es decir, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo es lo mismo que nosotros escuchamos del apóstol Pablo en Romanos 12, capítulo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no llevamos un sacrificio a ningún templo para pedir perdón a Dios. El sacrificio somos nosotros, pero somos un sacrificio vivo, que todos los días debe vencer tentaciones, que todos los días debe vencer falsas filosofías y enseñanzas, y siempre ir en pos del único y verdadero Dios. En eso consiste, que seamos ese culto de verdad racional. Muy bien, pues este pueblo que ha pecado, este pueblo que tiene un arrepentimiento que es superficial, como ya lo vimos en el capítulo 6, que tiene un pecado grave y que ese pecado mismo lo confronta. Nadie le tiene que decir a Dios cuál es el pecado del pueblo. Entre otras cosas, cualquiera de nosotros que mira
cómo se comporta el mundo, sabe cuáles son los pecados del mundo. Entonces, el mundo es castigado por su propio pecado, y ese pecado es el que se comporta algo así como su propio testigo en contra. Su propio pecado es el testigo en contra cuando está en un juicio delante de Dios. Pero ahora vamos a ver que persisten en el pecado, es que no paran de pecar. Versículos 2 y 3 del capítulo 7. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Es decir, todo el pueblo, ustedes saben que la gente a veces, yo no sé si es tonta o se las tira de graciosas o de vivos o algo así, pero hablan de un Dios todopoderoso y dicen que Dios todo lo sabe y todo lo ve. Y entonces, ¿qué con las maldades y los pecados que nosotros tenemos? Creemos que simplemente porque Él existe, nuestras maldades y nuestros pecados van a desaparecer sin una confesión genuina, y una confesión genuina implica un arrepentimiento verdadero. No solo decir, es que no basta con decir, ay, yo soy mentirosa, perdóname porque soy mentirosa. No, es de qué manera yo me voy a disponer para que el poder de Dios que actúa en mí me lleve a un cambio de actitud. En eso consiste que Dios es todopoderoso. Pero este pueblo dice que no consideran en ellos, cuando habla que en su corazón no es solamente de un sentimiento, sino que a ellos les falta como hasta aplicar inteligencia y todo eso, porque creen que el Señor no va a recordar su maldad, y lo que hacen es como seguir insistiendo en su pecado, no para darle gusto a Dios, sino para alegrar al rey y a los príncipes con sus mentiras, y a los sacerdotes con sus prácticas. Al hacer todo lo que ellos les mandaban, entonces les daban gusto a ellos, pero con eso parece que no tuvieran en cuenta. Así lo hubieran pensado alguna vez, lo siguen haciendo y haciendo, ofendiendo y ofendiendo a Dios. Y mire lo que hacen ellos. En el versículo 8 al 10, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Entonces, cuando habla de un horno, lean todo el capítulo, habla de un horno. Él aquí lo que quiere mostrar es como el furor, el calor de todas esas pasiones encontradas que hay en el pueblo de Israel. Y toda esa rebelión contra Dios y esas pasiones, esas idolatrías que son constantes, muestran cómo la traición contra Dios era planeada, así como cuando un panadero ha prendido el horno, pero luego lo deja como digamos como en un fueguito muy lento hasta que la masa está leudada y lista para que el pan se haga. Eso es planificar. De la misma manera, en todas esas emociones y en todas esas decisiones políticas había planeación por parte del pueblo, pero es que ellos lo que en su corazón no consideraban era que Dios tenía memoria de toda la maldad que estaban haciendo. Entonces, por eso dice que al mezclarse con todos los pueblos y al hacer todas las cosas que hacían, Efraín era como una torta no volteada. ¿Y qué es esto de una torta no volteada? Una torta no volteada es una que se deja en el fuego y se
quema por el lado donde tiene contacto con el fuego. Pero al no voltearla, entonces la mayor parte de su contenido queda cruda. Igualitico le pasaba al pueblo. Era la misma cosa que le pasaba al pueblo. Es decir, la condición espiritual del pueblo parecía que por un lado estuviera bien, pero por el otro estaba completamente dañado. Y una torta no volteada es una torta que no se puede comer. No hay forma, porque entonces nos estaríamos comiendo los ingredientes crudos. Y al comer eso ni tiene un sabor agradable y realmente uno no la haría. Igualito pasaba con Israel. La hipocresía y la falta de consistencia que tenía Israel es mostrada a cabalidad con esa metáfora de una torta no volteada. Es decir, ellos espiritualmente estaban desequilibrados porque no había un equilibrio en la cocción de la misma torta. Para que fuera apta para el consumo tendría que ser volteada por lado y lado, y ahí sí le daría a la parte central la cocción que necesita. Lo mismo pasa con ese pueblo, pero lo mismo pasa también con nosotros. ¿Qué significa que nosotros pues seamos como una torta no volteada? Esto puede pasar muchas veces cuando en apariencia tenemos como una apariencia de santidad, cuando en público tenemos esa apariencia, cuando tenemos una torta que por un lado muestra que el fuego ha hecho su trabajo, la ha cocinado, pero eso en público, pero cuando estamos en privado, por completo crudos, no tenemos absolutamente nada. Entonces, para el Señor, que nos ve por encima y por debajo, que sabe cómo estamos en nuestro interior, nosotros no estamos bien. También nosotros debemos pensar en eso, porque es que pensar en el pueblo de Israel es muy fácil y decir que en ellos había ese sincretismo religioso, que había ese adulterio, esa fornicación espiritual, pero es que es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Si la palabra no fuera aplicada para nosotros, ténganlo por seguro que no quedaría consignada en las Escrituras. Nosotros la necesitamos. Pero continúa aquí diciendo, del 11 al 14, que Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Entonces miren, esto es de nuevo un lamento que Dios está levantando, pero es que Israel insiste en continuar el camino hacia la destrucción. No claman a mí en sus corazones, es decir, no claman a mí en su voluntad y en su inteligencia. No disponen su voluntad y todo lo que yo les he dado para buscarme. Entonces, Dios lamenta que Israel como que no sea consciente de la situación que está viviendo, que no tenga idea de lo que está haciendo, o si lo hace trata de engañar al Señor. Miren, por ejemplo, esto. Ellos lo que están haciendo es rompiendo el pacto, es decir, no hay voluntad de ellos para cumplir con el pacto con el Señor. Y mire cómo dicen, que clamaron al Señor cuando ellos han tenido alguna inestabilidad política. ¿A quién acuden ellos? A Egipto y a Siria. Pero no acuden a Dios. Entonces, lo que él dice es, ¿quién es el que los ha protegido? ¿Quién los ha traído hasta donde están?
¿quién es el que los ayuda? Ustedes van a Egipto y a Asiria. Asiria fue utilizado por Dios para castigar al pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo Egipto? Burlarse de ellos. Egipto no les tendió la mano. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Pero sin embargo, ellos persisten en esas alianzas políticas, es decir, volvieron pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Es decir, lo que hizo Egipto en la parte política de mezclarse con otros pueblos sin que fuera la voluntad de Dios, fue lo mismo que hizo en la parte espiritual, mezclarse con otros dioses, y eso fue una afrenta completa contra Dios. Por eso él termina diciendo, sí, claro, cuando tienen problemas, cuando empieza el juicio sobre ellos, dice, volvieron, pero no al Altísimo, sino como arco engañoso, cayeron porque se fueron a buscar a los que no eran. Eso es lo que quiere decir el Señor cuando explica que no aplicaron su corazón al conocimiento de Dios. Hasta aquí, mis amados, muy clarito lo podemos ver. Y esto es un diagnóstico de todo lo que es el mundo, como les decía ahorita, como un conglomerado humano, un mundo que no conoce a Dios y no quieren conocerlo, porque se quedan llenos de ese orgullo, de esa autosuficiencia, de esa vanagloria. Yo soy capaz, y crean dioses conforme a la magnitud de sus pecados, de sus gustos y preferencias. Por eso es que dice el Señor que están completamente engañados, y cada que hay problemas, ¿a quién acuden? A todo tipo de estrategias que para nada incluyen a Dios. Están alejados por completo de Él. ¿Y qué va a pasar con eso? Que va el mundo entero a tropezar en sus pecados. Así lo ha dicho Dios, así lo dijo Dios para este pueblo, y completico lo cumplió, hasta el punto que del reino del norte no quedó ni un solo pueblo, porque todos fueron dispersados. Luego viene el castigo para el sur. Siempre se dio. Y qué tristeza, que aún viendo todo lo que pasó con sus hermanos, digamos, más grandes, tampoco recapacitaron y no hicieron nada. Ahora traigamos eso a nosotros. ¿Cuánto más pecado necesitamos nosotros ver en el mundo? ¿Cuántas más consecuencias del pecado necesitamos ver para volver al Señor, para enderezar el camino? Debemos orar para que el mundo entero enderece el camino, pero como sabemos que humanamente no tenemos el poder para hacerlo, ni las fuerzas, no tenemos la energía, ni siquiera el conocimiento, lo que tenemos que hacer es pedirle todos los días al Señor que a través de su palabra nos limpie, que a través de su palabra nos ayude a estar con Él, a mostrar lo que significa el conocimiento de Dios, a conocer todos los días mucho más lo que Él dice y ponerlo en práctica, a defender la fe. Y para eso tenemos que conocer la doctrina, que no nos pase como a este pueblo, que de memoria lo conocían. Ellos conocían la Torá. Cuando llegaban a la edad de 11, 12 años, recitaban de memoria los primeros 5 libros de las Escrituras. ¿De qué vale? ¿De qué vale recitar la Biblia completa si no la vivo? Entonces, muy lindo que podamos tener memoria de todo esto, pero que sea una memoria transformadora, que sea una memoria que nos anime a luchar contra este pueblo que le da la espalda a Dios, que va siempre de espalda a Él. Que tengamos muy claro qué es esto de las consecuencias de vivir por las apariencias, los grandes peligros que tienen las apariencias para nuestra vida espiritual, porque podemos estar quemaditos por fuera
y cruditos por dentro. Y para nosotros llegar a disfrutar la plenitud de Dios durante toda la vida eterna, tenemos que ser una tortica, como debe hacerse, parejita, por los dos lados, volteadita. ¿Y quién puede voltearnos realmente? El Señor. Y si de pronto tenemos alguna duda con respecto a cualquiera de nuestras actuaciones, entonces no oremos solamente pidiendo salud o cualquier otro tipo de beneficios, sino que tengamos el valor de decir: Señor, voltéame como se debe voltear una torta, y colócame, Señor, en el fuego de tu palabra. Pásame por el fuego, Señor, de tu palabra. Púleme y permite, Señor, que yo pueda cumplir con todo aquello que es el propósito tuyo para mí. Es como debemos hacer. No solo pedirle beneficios como inmediatos, sino pedirle para nuestro bienestar espiritual, para que podamos estar con Él y ser de testimonio. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú nos hablas, Señor, a través de los profetas de una manera que es contundente para nosotros hoy. Señor, nos hablas acerca del grave peligro de las apariencias, de querer aparentar que te conocemos y que tenemos una relación perfecta contigo. Realmente, Señor, mientras estemos con esta carne, con esta humanidad, no podemos hablar de perfección ni en el conocimiento tuyo, porque nuestra mente, Señor, no alcanza a dimensionar tu grandeza, tu perfección, tu majestuosidad. Señor, no podemos alcanzar ninguna perfección, ni en santidad, ni en ninguno de los aspectos que tú nos pides, Señor, pero sí podemos disponer nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, el discernimiento que nos das para buscarte de verdad, para entregarnos de verdad a ti, para conocerte y poner por obra tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer ese testimonio para el mundo, para ese mundo que está a nuestro lado, para los más cercanos, para aquellos con los cuales compartimos cada día, Señor. Permite que no entremos en ese sincretismo religioso, queriendo encontrar a cada corriente religiosa algo bueno para traerlo a nuestra práctica, Señor, sino que tengamos siempre presente tu bendita y maravillosa palabra, conocerla y ponerla por obra. Ayúdanos, mi Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.